de materiales que nos van a dar un excelente desempeño en ese tipo de aplicaciones. Comenzando, recordemos de lo que es un sellador. ¿Qué es un sellador? ¿Qué es lo que manejamos nosotros? Son productos que se fabrican para unir diferentes tipos de juntas o separaciones. Estas separaciones nos van a ayudar a evitar el paso de aire, de polvo, de ruido e incluso de agua. Y ya conforme vamos subiendo las especificaciones o las aplicaciones, vamos a tener también ventajas en desempeño que nos va a ayudar al tema energético, beneficio en ese sector. ¿Dónde lo vamos a utilizar? Pues bueno, nosotros como empresa lo vamos a utilizar desde aplicaciones muy sencillas como son aplicaciones residenciales, aplicaciones comerciales, hospitales, edificios y hasta llegar hasta la obra monumental. Edificios de 20 niveles, 30 niveles, en donde vamos a tener nosotros los productos para poder estar recomendando en ese tipo de instalaciones. ¿Cómo nosotros clasificamos nuestros productos? Obviamente empezamos desde productos que tenemos en selladores en pasta, que son a los que todos les llaman silicón, un cartucho de silicón. Son los que venden el cartuchito, y de ahí tenemos diferentes bases químicas que van desde selladores acrílicos, silicones, poliuretanos, híbridos, pasando también por selladores en seco, que nos dan esas prestaciones para lo que todos conocen como vinilos, empaques de PVC, empaques de PDM, coextruidos y de TPV, que son termoplásticos vulcanizados, que también hay cierto sector en fachadas o muros cortinas en donde vamos a encontrar que estos productos nos pueden dar un buen beneficio. También vamos a tener adhesivos, como vieron ahí en nuestro stand, algunos adhesivos como Highborn, como Ficacé 2, que son compatibles con sustratos de especialidad, accesorios, respaldos, calzas, etcétera, y cintas. Nosotros complementamos los sistemas con cinta estructural, cinta de policarbonato, etcétera, para las diferentes líneas que manejamos. El día de hoy vamos a trabajar básicamente con lo que son los silicones. Hoy vamos a hablar de lo que son silicones para el tema que nos trae el día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día? Las tendencias arquitectónicas. ¿Esto qué nos va a traer? Que estas tendencias nos están llevando a desarrollar, explorar al máximo y explotar al máximo lo que es el vidrio, las prestaciones del vidrio, el confort, el diseño, la estética. Como consecuencia, vamos a tener nosotros lo que son sistemas completamente vidriados, donde vamos a tener lo que vamos a llamar el muro cortina, toda la piel de la edificación, en donde se va a ver puro vidrio. Por lo cual, vamos a explorar esta tendencia en donde tenemos que el uso de silicones de alta especialidad para lo que son muros cortina, no solo está realizando el diseño, la funcionalidad de lo que son las edificaciones. ¿Qué es lo que vamos a tener también? Podemos explotar ese tema estético y el tema estructural que pueden llegar a alcanzar este tipo de materiales. Aquí nosotros como Pensilvania tenemos sociedades comerciales, en este caso con General Electric y Momentic, que son los que van a fabricar el silicón para este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones, ¿qué nos va a permitir? Empezar a tener edificaciones de mayor nivel, de mayor altura. ¿Qué es lo que vemos aquí? Son los 10 edificios más altos que se encuentran alrededor del mundo. Si se fijan, tenemos alturas de 828 metros, 600 metros, 530 metros. Son alturas pues, ya considerables. En México, poco a poco, la tendencia va siendo que podamos tener proyectos de mayor envergadura, de mayor nivel. La mayoría que ven aquí están en Medio Oriente. Pocos tenemos en lo que es América y menos en América Latina. Ya estamos innovando y está la tendencia a tener alturas cada vez mayores. Hoy en día estamos en proyectos de 400 o más metros en México, sobre todo en Monterrey y Ciudad de México, en donde se está teniendo esa tendencia y a ir al tema de la edificación vertical. ¿Por qué? Porque ya cada vez necesitamos tenemos mayor densidad y menor espacio. ¿Eso qué nos arroja? A tener
pues que irnos hacia arriba, ¿no? La edificación vertical. ¿Y ello con qué lleva? Lleva no nada más es de dar un espacio para habitar. Necesitamos empezar a nosotros a tener complementos, materiales, productos que nos ayuden también a eficientar tanto procesos de fabricación como el tema energético, funcionalidad, ecología, sustentabilidad, etc. Y es por eso que nosotros lo que hacemos es trabajar este tipo de silicones de alta especialidad, ¿va? Estos productos son versátiles porque tienen una combinación que nos va a permitir propiedades como alta resistencia mecánica, como lo va a ser excelente elasticidad y sobre todo gran resistencia al intemperismo. Eso es muy importante porque al fin y al cabo, al tener una edificación, lo que buscamos es tener un mejor desempeño durante mayor tiempo. Algo que pocos hablan es el tema de garantías. La mayoría de la gente no da garantías y los que la dan es 1 o 2 años y tanta. ¿Sí o no? Entonces, con esto, cuando nosotros ofrecemos el respaldo como empresa, también ofrecemos o podemos llegar hasta un tema de garantía en este tipo de proyectos. Imagínense cuánto creen que cuesta un edificio de 30 niveles en la pura fachada envolvente. Es una buena inversión. Entonces, ¿qué es lo que ofrecemos como empresa con más de 75 años? Ese respaldo para que podamos tener desde una buena asesoría, una buena especificación, pruebas de adhesión de los materiales, lo cual les da un respaldo a ustedes y a los clientes finales. Un poquito del tema de la historia. El silicón siempre va a ser el material que nos va a dar el mejor desempeño a largo plazo. Ustedes pueden ver un acrílico, pueden ver un poliuretano, un híbrido, pero son productos que con el paso del tiempo van perdiendo propiedades o van disminuyendo sus propiedades. O sea, su tiempo de vida es mucho menor. Por lo cual, los silicones nos permiten tener ese mayor tiempo de vida y mejores propiedades físico-mecánicas. Los silicones no son nuevos. Ahorita que vamos a hablar de los de alta especialidad, los silicones datan desde los 60, empezando con el silicón acético, que es el que la mayoría ubicamos. Un silicón que huele muy particular como a vinagre, porque contiene ácido acético. Pero, ¿qué limitantes tiene ese tipo de materiales? Como lo vemos aquí, pues tiene mejor y un menor, lo que viene siendo adhesión a los sustratos. Tiene menor nivel de adhesión a diferentes sustratos. Y también puede llegar a ser corrosivo. Ahorita que estamos en el tema del vidrio, tenemos vidrios de especialidades, reflectivos, dobles, low-vis, fotovoltaicos, que ya está la tendencia, que son vidrios que nos empiezan a requerir productos que sean compatibles con ellos. Yo nada más es el tema de costo, también es un tema de un producto que nos dé esa ventaja de tener las propiedades físicas y mecánicas y que nos pueda trabajar con ese vidrio. Por ello, la innovación en cuanto a sustratos, en cuanto a materiales, nos va arrojando que por ahí de los 80 empiezan a innovar con el tema de los silicones neutros, que son los que podemos considerar ya como de alta especialidad. Este tipo de silicones ya van a tener un olor más tenue, ya no va a ser tan fuerte. ¿Por qué? Este tipo de silicones son de curados neutros, que la mayoría van a soltar alcoholes, algunos son oxímicos, etcétera, lo cual nos permite ser compatibles con los vidrios de especialidad. También nos va a ayudar a mejorar lo que vendría siendo el nivel de adhesión a los diferentes sustratos. Y ojo con ello, ya cuando hablamos de obra monumental, recuerden que no nada más personalizamos perfiles o diseños, también las pinturas o los acabados. Porque todos los que están en el ramo del vidrio y aluminio sabrán que un silicón se le pega o se le adhiere a cualquier aluminio. Sin embargo, ya cuando hablamos de tendencias de fachadas, ya no es el mismo caso. ¿Por qué? Se tiende a personalizar hasta el color de los perfiles. ¿Eso qué nos va a traer? Diferentes fabricantes de pintura, diferentes procesos de pintura, y eso puede cambiar el nivel de adhesión. Por eso cuando trabajamos obras monumentales, fachadas tipo muro cortina, es indispensable realizar esas pruebas de adhesión. ¿Para qué? Para que podamos tener la tranquilidad que ese producto está trabajando correctamente. Y otra ventaja es que no va a ser corrosivo. ¿Qué ventaja nos va a dar? Podemos sellar cualquier tipo de vidrio
con este tipo de silicones sin tener una afectación o un daño alguno. Ahora bien, algo de las propiedades importantes de este tipo de silicones, vamos a tener la resistencia a la intemperie, porque los silicones son altamente resistentes a la radiación UV, a la humedad, a los cambios de temperatura mayores y menores. Son los productos que más nos van a resistir este tipo de cambios climatológicos sin perder la eficiencia o sus propiedades físico-mecánicas. Por eso les pongo aquí una imagen. Si ustedes se fijan aquí, son dos sustratos sellados y tienen o están sellados con un producto, un sellador de poliuretano, base poliuretano. Es un producto base solvente, pero es un producto orgánico. Al ser un producto orgánico, ¿qué va a pasar? Que su resistencia a largo plazo a los rayos UV se va a ver mermada. Si ustedes se fijan aquí, vemos cómo cambia su tono, se empieza a craquelar, se empieza a romper. ¿Por qué? Porque no tiene una alta resistencia. Sin embargo, tenemos aquí otra imagen de un silicón. Vean cómo el silicón permanece flexible, el tono, digamos, o el cambio del tono es menor, es muy bajo, pero sobre todo tiene mayor elasticidad, flexibilidad y mantiene sus propiedades físico-mecánicas. Esto es algo generalmente básico, pero mucha gente cuando está en la instalación de fachadas que no tienen experiencia, llegan a sellar con cualquier tipo de sellador. ¿Y qué se va a traducir? En un riesgo, en una falla. Por eso es importante que se acerquen a nosotros para poderles ofrecer el producto correcto. Otro tema importante va a ser la flexibilidad y la resistencia mecánica. ¿Por qué? Estos factores, digamos, con el paso del tiempo, del clima, como lo vimos en las imágenes, nos empieza a afectar el funcionamiento de los productos, sea un sellador, sea un silicón, etc. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Tener productos con mayor resistencia, esa resistencia mecánica. Aquí es donde nosotros empezamos a tener los considerados como silicones de grado estructural. ¿Alguien de aquí ya los ha trabajado? Caballero, ¿nadie más? Entonces, como si ya varios lo han utilizado. ¿Qué es lo que tenemos con este tipo de materiales? Que ya se deben de calcular. Ya no nada más es de, bueno, ponle 5 milímetros, ponle 6 milímetros. ¿Qué es lo que ven aquí? Básicamente, esto no es un secreto, esa es la fórmula de cálculo del byte estructural que encontramos en las normativas para lo que es fachada estructural. ¿Qué es lo que nos va a servir este tipo de nomenclatura? Es de que nos habla del cálculo para la resistencia del material. Esto nos va a arrojar que en base a un cálculo de la presión de viento, de la zona, de lo que es el tamaño del vidrio, el tipo del vidrio, la sección, el tamaño de cordón que nosotros requerimos colocar. Yo siempre pongo un ejemplo muy práctico a la gente cuando ve este tema del silicón estructural, porque muchas veces lo vemos en el cartucho, igual que un PP silicón, un PR silicón, un arquitectónico, un PES construcción 2. Sin embargo, las propiedades físico-mecánicas son diferentes. ¿Por qué? Porque estos productos ya van a trabajar a mayores presiones de viento. Un ejemplo muy práctico es, tuviéramos una fachada de 1,20 por unos 3 metros, 3,50 en la zona de aquí de Guadalajara. A lo mejor necesito un cordón de 1 cuarto por 1 cuarto y con eso trabaja. Pero ¿qué creen que le pase a esa misma fachada si yo la muevo de Guadalajara y la pongo en un Cancún? ¿Qué creen que le pase? Pues se cambia. Hay otros factores. El principal, la presión de viento. Esa presión de viento es la fuerza que va a ejercer el viento sobre nuestra estructura. Si nuestro producto no está calculado correctamente, lo que puede pasar es que se desprenda ese vidrio. Ese es un riesgo potencial. Yo lo pongo un ejemplo, ya muchos lo identificaron, pero si estuviéramos haciendo una analogía de eso, es como si estuviera alguien parado y llega un niño de 5 años y les da un golpe en el estómago. ¿Lo resisten? Sí. Pero ¿qué pasa si llega un compañero 1,90 que se iba al gimnasio y les da el mismo golpe en el estómago?
ya cambia la cosa, ¿no? Es una analogía muy burda a lo mejor, pero esto es lo que nos hace referencia. El acto es el mismo, un golpe en el estómago, la presión de viento. Sin embargo, la fuerza, aunque sea el mismo acto, es totalmente diferente. Y aquí es donde tiene este valor agregado el tema de la asesoría del cálculo estructural. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la tranquilidad de una empresa como General Electric, como Pensilvania, los está respaldando en que es el cordón indicado en base a las condiciones reales de su proyecto. Entonces, eso es algo muy importante. Y adicional a ello, que no tiene costo para ustedes. Ese es otro plus adicional. Ese respaldo que tienen con nosotros como empresa les va a ayudar a tener esa tranquilidad y tener un mejor desempeño en el tema de sus proyectos. Otro punto muy importante de las propiedades que nos va a ayudar a este tipo de materiales es la estética y la eficiencia térmica, ¿sí? O energética que vamos a presentar. Nos va a ayudar obviamente a nosotros tener edificaciones más limpias, más libres, a tener pues mayor luz, mayor iluminación, y eso combinado con lo que van a ser los tipos de vidrio que hay en el mercado, vamos a maximizar el tema energético, vamos a reducir el tema de aires acondicionados, vamos a tener productos que sabemos que nos van a garantizar que este vidrio se va a quedar pegado durante 30, 40, 50 años sin mayor problema. Entonces es muy importante ya con ello entender todo el contexto general, porque este tipo de productos no son para todas las aplicaciones, sobre todo son para fachadas de gran nivel, donde buscamos tener una buena seguridad, una buena eficiencia térmica y energética de los materiales. Esto va de la mano de que nos va a traer beneficios para el tema de la arquitectura. ¿Qué es lo que vamos a empezar a tener? Diseños más flexibles y creativos. Eso nos permite abrir el panorama, tener aplicaciones de diferentes diseños, diferentes complejidades, pendientes positivas, pendientes negativas, diseños curvos, alturas ilimitadas. ¿Por qué? Porque este tipo de materiales están diseñados para resistir ese tipo de presiones. La sustentabilidad, ¿por qué? Porque los productos nos van a ayudar a mejorar la eficiencia energética. También nos van a ayudar a sumar puntos para la normativa LEED. Entonces, esos son puntos adicionales que nosotros como empresa podemos ofrecerles para que los proyectos sumen más y tengan mejor desempeño también en el tema de sostenibilidad. Y otro punto es la durabilidad y el mantenimiento. Este tipo de fachadas, por el tipo de materiales y de sus propiedades, pues el mantenimiento va a tender a ser menor. Vamos a tener mayor eficiencia y un mantenimiento mucho más reducido. Por lo cual, ya que vimos un poquito de lo que vendría siendo este tipo de materiales y cómo los silicones de alta especialidad están transformando la arquitectura contemporánea, les vamos a presentar algunos casos de éxito que hemos tenido con este tipo de materiales y aplicaciones. Lo primero que vemos aquí, caray, déjenme adelantar. Ay, no quiere sacar las fotos. Me va a quedar mal. No la está pasando a la foto. Digo, los videos los entendí que no los iba. ¿La que sí? Ah, le puede. No está detectando las fotos, ¿verdad? ¿Señorita? No está detectando las fotos. ¿Y por qué no? Ahí brincó la foto. Me va a quedar mal la presentación, no se ve la foto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos en este proyecto de Torre Croma? Me hubiera gustado que se proyectaran las fotos por el tema visual.
Torre Coroma es un edificio que se trabajó en Monterrey. Ese edificio tiene ciertas curvaturas en su diseño. Entonces, ¿qué es lo que nos permite este tipo de productos? Poder hacer que se adapten y puedan trabajar incluso con ese tipo de superficies. En ese caso en particular, la misma o el mismo vidrio se le dio la curvatura en frío por medio de prensas y el silicón estructural. No se fue haciendo facheteada ni cortes ni nada. Se manejó en frío y se le fue dando compresión y prensas para poder generar esa forma curva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos en ese proyecto? Un producto que se llama Ultra Glaze SSG 4600. Nosotros tenemos productos, que lo vamos a ver, monocomponentes y bicomponentes. Los monocomponentes vienen en cartuchitos, los normales que ubican, y los bicomponentes traen ya una bomba, donde traen una base y un catalizador. ¿Para qué nos van a servir? Para optimizar el tema de producción y mejorar lo que vendría siendo las propiedades físicas del material para poderlo trabajar más rápido. ¿Por qué? Ya cuando trabajas proyectos de 20, 30, 40 niveles y los módulos, pues imagínense cuántos módulos están llevando, 300, 400, 600. Una línea de producción buena va a generarte entre 30, 40 módulos por día. Imagínense uno 20 por 450 y generen 30 diarios. Entonces ya el tema del almacenaje forma un factor importante y ahí es donde nosotros metemos este tipo de productos para mejorar ese tema de rendimiento. Cuando se tienen buenos procesos y buenas líneas de producción, eso nos ayuda mucho a maximizar el desempeño de los materiales. Y recuerdan más o menos que hablamos que por los 80s se tuvo el cambio o la evolución de las siliconas neutras. Pues ya con el paso del tiempo también van migrando los estructurales y vamos teniendo nuevas propiedades que nos permiten tener mayor resistencia. Eso que nos va a generar poder hacer cálculos que nos den bytes o dimensiones de color más pequeñas, lo cual también nos va a ayudar a bajarle el tema de economía. Entonces no nada más es que nos pueden curar más rápido, tienen mejores niveles de adhesión y nos va a permitir tener procesos más ágiles. Adicional a ello, pues tenemos productos como Construcción 2 y Duretan que también se metieron en este proyecto. Va a pasar lo mismo con esta imagen, que es Toreo, es donde está Toreo, son torres en Ciudad de México, en donde son varias torres, en donde el caso es el mismo, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Productos, se fijan aquí tenemos un 4400, que digamos que es nuestro producto insignia en cuanto al sistema estructural, nos va a permitir lo mismo que platicamos anteriormente, esa eficiencia en cuanto al desempeño, a la resistencia y al trabajo. Otro proyecto, igual me va a fallar la imagen, va a ser Torre Parador. Este es un proyecto similar, igual con 4400, un producto bicomponente, el cual nos va a dar ese desempeño, ¿no? En este proyecto teníamos pendientes negativas. ¿Qué quiere decir? Ya teníamos una pendiente hacia afuera. Entonces, ahí ya cambian las condiciones finales de uso. Ya hay otro factor, ya no nada más es presión, succión de viento, sino carga muerta del elemento. ¿Esto que nos va a generar? Pues generar un cálculo adicional, el cual también se puede llevar a cabo. ¿Para qué? Para que nuestro vidrio esté bien calculado y nos dé un buen desempeño. Ahora sí, entrando a lo que van a ser nuestros productos, porque ya hablamos un poquito de sus ventajas y a dónde van cada uno de nuestros productos, vamos a hablar de los productos monocomponentes. Me metemos, que tampoco se van a ver. Ahora sí, nos jugó una mala pasada la computadora. No sé aquí, señorita. Tenemos muchos problemas con las imágenes. No sé si podamos cambiar o hacer algo porque no se está viendo nada. Es lo que... Deme un segundito porque sí, es pura imagen.
Ahí quieren un refil en lo que tenemos estas soluciones técnicas. Muy bien. Ya me voy a ir. Sí. Ándale, ya aquí sí ya están las imágenes. Nada más recapitulando, para que no se vaya nada más con la imagen, o así con la imaginación. ¿Qué es lo que tenemos los que les comentaba? Torre croma. Si se fijan, este tipo de proyectos ya tienen una curvatura. Esa curvatura fue la que se dio en taller y en frío, con prensa y con el silicón estructural. Fue lo que le permitió darle ese tema en el tema de las curvaturas. Torres Toreo, como se ven, es un proyecto un poquito pues más convencional, son más rectos, sin tanta curva, sin tanto detalle. Sin embargo, pues, ¿qué es lo que nos da? ¿No? Esa versatilidad de ocupar estos productos de alta especialidad para que trabajen correctamente. Y Paradox, este es el que les comentaba, si se fijan, tiene una pendiente negativa y con el mismo silicón se puede trabajar para que el proyecto trabaje correctamente. Obviamente no es lo mismo calcular esta parte que calcular esta parte o calcular esta parte. Por eso es lo importante que al acercarse a nosotros les podemos analizar el proyecto. Obviamente nos ha pasado, pero la intención es de que nos manden los detalles críticos sobre los detalles tipo y sobre eso trabajar. No falta el cliente que nos manda 400 planos a revisión. Yo como empresa externa no puedo detectar todos los detalles analizando 400 planos. Entonces, ¿qué es lo crítico? ¿Sabes qué? Tengo una pendiente negativa, tengo tal tamaño de vidrio, tengo tal altura. Con esos detalles tipo, los detalles críticos, podemos nosotros analizar y poder dar un mejor resultado, una mejor asesoría para sus proyectos. Ahora sí, vemos el tema de los productos. Cuando hablamos de productos monocomponentes, que también son silicones de alta especialidad, son productos que se van a trabajar generalmente ya en obra. ¿Por qué? El sistema nos lo va a permitir así, son los famosos sistemas STIC, y es donde vamos a trabajar con la cinta estructural y con nuestro silicón estructural. Aquí tenemos los productos que vienen en cartucho para el pegado del vidrio, y ojo, ahorita lo vamos a ver en el detalle de instalación, vamos a tener dos tipos de sellador o de silicón en ese tipo de aplicaciones. El que va en el exterior, que va a ser meramente un sello de intemperie, y el que va en el interior, que es el sello estructural. Y ahorita platicamos la diferencia entre uno y otro. Lo primero es la cinta estructural, la famosa Norton doble adhesivo rígida o cinta estructural. Esta cinta siempre va en la parte interior, la medida mínima es de un cuarto, puede ser un cuarto por un cuarto por 3 octavos, o hay algunos proyectos en particular que se pueden calcular en base a las presiones que requiera el proyecto. Donde casos un poquito más comunes o coloquiales, albercas, pisos, ese tipo de situaciones en donde nada más tenemos la carga de fuerza del vidrio, sino también cargas dinámicas, se puede estar analizando para poder recomendar correctamente los productos. Como vemos aquí en la imagen, el silicón de la parte interior, lo que les comentaba, tenemos un sello de intemperie, aquí tenemos un sello de vidrio doble y el sello estructural. Este sí o sí va a ir siempre por la parte interior. ¿Por qué? La resistencia de este silicón estructural es resistencia a la tensión, es en este sentido. Hay algunas aplicaciones en donde optan por meter otro tipo de cinta, que no es de nosotros, y le quieren meter el estructural únicamente en esta parte, como digamos seguro o para sentirse más tranquilos. Sí puede trabajar un estructural acá afuera, pero como sello de intemperie. Yo como empresa no se los voy a recomendar para tema estructural si lo ponemos en esta parte. Recuerden que se calcula el material. Al yo decir que se calcula, quiere decir que vamos a pasar cuánto tiene que tener área de contacto en esta zona. Esto es lo que se va a calcular. El mínimo es un cuarto por un cuarto y podemos llegar a aplicaciones de hasta 15 milímetros. Pregunta, para una fachada de arañas, ¿no puedo buscar cristal? ¿No puedo usar ese si es muy grande, es muy alto, o esa construcción 2? Ahí tenemos construcción 2 para pequeño o tenemos un círculo.
que vendría siendo, me voy a regresar, el que ve acá. Estos dos materiales son silicones de grado estructural. ¿Qué diferencia radica? Construcción solo es de intemperie, fachadas pequeñas con ese sin problema. Si usted requiere un producto con mayor resistencia mecánica o resistencia a la tensión, lo podemos subir para esa aplicación Silproof. ¿Qué es lo que tiene? Es un producto de mayor capacidad de movimiento, se va a elongar más, va a ser un producto medio bajo de módulo de elasticidad que no requiere mucho fuerza para estirarse y nos va a permitir ese movimiento. Sí, porque tengo una fachada de 20 metros por 10 metros, si le da el viento duro, pues sería así. Claro, ahí sería Silproof como sello de intemperie. ¿Sí? Ahora bien, regresando al tema de fachada estructural, tenemos que va a ir siempre complementado por otro tipo de materiales, como tenemos el respaldo software. Ese nos va a permitir tener un buen diseño en la junta. Si ustedes se fijan aquí en la imagen, si yo no tuviera el respaldo, el producto entraría de más. Tendríamos un desperdicio en nuestra zona. Cuando tenemos vidrios de 6 no es tan crítico el desperdicio, pero cuando tenemos vidrios dobles nos ayuda a eficientar el tema económico. Recuerden que hoy estamos hablando de la fachada estructural con productos monocomponentes, que son los de cartucho. ¿Por qué? Porque también nuestro sello exterior va a ser un silicón, en este caso neutro, que es el PEX Construcción 2. Recuerden que el silicón Ultra Glaze que va en el interior trabaja de manera estructural y el PEX Construcción 2 que va en el exterior solo es un sello de intemperie. ¿Por qué se mezclan? Porque los productos nos permiten tener mayor eficiencia en cuanto a tema económico. Estamos metiendo productos de buena calidad en el exterior, pero sin elevar el costo del material. Hay algunos se preguntarán, ahorita si quieren va con el micrófono, para que... Gracias. Cuando no llevas el bastidor de aluminio, ¿es algún sistema de supresión de arañas o algo así? ¿Ahí qué tipo tendríamos que instalar por el interior y exterior? Ahí es un punto importante. Habría que analizar el sistema. Exactamente ver si es arañas, el que hace la aplicación es la araña. Si lleva costillas, si lleva tensores, etc. Habría que entender primero qué sistema de fachada estamos trabajando. Si lleva este básico, es fachada estructural. Entonces llevaría estos productos. Si fueran otro tipo de fachadas, habría que analizarla para ver qué producto podemos estar recomendando. Puede ser un Silproof, puede ser un PEX Construcción 2 para sellos de intemperie. De intemperie. ¿El interior? Es que a lo que voy, dependemos de cómo está el sistema y con qué estemos rematando. Si tuviera algún herraje de aluminio que esté rematando con un muro y busquemos ese sello, podemos meter un poliuretano, por ejemplo. Entonces, es analizar bien el sistema, entenderlo y sobre eso recomendar. Tiene pintura, si agarra la pintura, el silicón interior. Ok, hay aplicaciones en donde sí van a poder tener adhesión, sin embargo, ¿qué es lo que puede pasar ahí con películas o algún tipo de vidrio de especialidad? Que puede llegar a que tenga la falla en ese punto, que se desprenda más bien la pintura del vidrio. Muchas veces lo que se recomienda en sistemas estructurales es de capa, donde va a tener el área de contacto, el silicón estructural, para que tenga un área, digamos, segura en ese tema. Sí, pues hacer como un sistema abrasivo en donde va a tocar el silicón estructural para que agarre bien. Habría que analizar cada el proyecto, la pintura, el material que se esté trabajando, para en base a eso poder tomar pues una prueba de adhesión y una determinación del material. Sí, porque es que siempre a través del vidrio y más cuando es transparente, se ve la gota a través, ¿no? Claro. Se ve todo el silicón. Nosotros intentamos pintar todos los filos una pulgada de pintura la saya. Ok. Pero mira, pues está oscuro. Si a la hora que apliquemos ese sellador interno, nos va a hacer contacto con la pintura. Claro, claro. Ahí nosotros lo que podemos hacer como sellador es la adhesión o la prueba de adhesión a lo que es la pintura, Un vidrio pintado. a un vidrio pintado. Y ahí, a algunos sí, pero lo que voy es el tema de resistencia de esa pintura a largo plazo al vidrio.
Eso es lo que nosotros no podemos ni siquiera avalarte, porque tendría que ser de la pintura que te garantice que no vas a tener inconveniente. Yo te puedo dar la prueba hacia tu vidrio. Algo similar, la serigrafía te da, así que si el fabricante de la serigrafía te lo respalda, sin problema. Nosotros siempre nos vamos a ir con ese proceso para garantizar la adhesión a lo que es el vidrio. Porque recuerden que aquí ya el que está agarrando el vidrio es ese silicón. Entonces, ojo con ello nada más. De todas maneras, está el 01800, si no le damos la tarjetita, para el análisis de cada proyecto y en base a eso correr pruebas y poder dar una retro. ¿Qué riesgo corro si le pongo silicón 100% en lugar de la estructural y la parte interior? Ok, ¿qué es lo que puede pasar? Un silicón 100% arquitectónico de nosotros. ¿Qué es lo que pasa? La diferencia es la resistencia a la tensión. Ya platicamos lo que es eso. Yo siempre se los pongo en un ejemplo muy práctico. Imagínense una liga de oficina. ¿Qué le pasa si hago esto? ¿Qué le pasa? Se rompe. Estira, el hongo y todo, pero si yo le estiro acá, se rompe. Ese sería como el arquitectónico. ¿Qué pasa con una liga de hacer ejercicio? Si yo le estiro, ¿la rompo? ¿La rompo o no la rompo? A lo mejor sí, pero necesito más fuerza para romperlo. Es que ahí ya no es lo que se mueva, sino es la succión del viento. Ahí es un factor diferente, porque recuerden que tenemos nuestra edificación y tenemos un viento que impacta, y eso es lo de menos, porque resiste la estructura. Pero cuando ese viento impacta y sale, hace un efecto de succión, jala el vidrio hacia afuera. Y es el ejemplo que platicamos de no es lo mismo tenerlo aquí en Guadalajara que manejarlo en un Cancún con, digamos, huracanes. La succión. O sea, el efecto que hace de jalar el vidrio. Por eso es que yo como empresa, si tú pones un arquitectónico, incluso en construcción 2, que tiene un edificio, yo no te lo puedo respaldar como estructural. Si no tienen presiones o delitos muy fuertes, probablemente tu trabajo bien, pero es responsable de quien lo está haciendo. ¿Por qué? Porque se debe de calcular. ¿Algún otro comentario? Entonces vamos al tema de los bicomponentes. Ya vimos lo que es un monocomponente, que son fachadas generalmente más pequeñas, en donde vamos a poder tener productos para el pegado de los vidrios y el sellado. Ya cuando tenemos equipos bicomponentes o productos bicomponentes, a diferencia de los cartuchos, vamos a tener una base que viene en un tambo y un catalizador que viene en una cubeta. Estos productos obviamente ya van a necesitar una máquina especial para poder ser aplicados, para poder tener un correcto desempeño. ¿Qué es la que vemos aquí? Si se fijan, ya con esta máquina el tambo va en la parte grande y la cubeta va en la parte pequeña. Esta máquina nos va a permitir mezclar los componentes. ¿Para qué? Para que hagan un solo compuesto. ¿Qué ventaja nos da? Todos han usado un producto bicomponente, habrán visto algunos de jeringa, un poquito más comerciales. ¿Qué es lo que hace el catalizador? Nos permite hacer la reacción química más rápida, conseguir el curado más rápido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que buscamos con estos productos es, ya fabricamos 30 módulos, y a lo mejor en 24 o 48 horas ya los movemos a la obra e incluso los podemos estar instalando. Y con un producto monocomponente tenemos que esperar unos 10, 15 días para que logre esa resistencia, el cual se está logrando en las 24 o 48 horas. Por eso es importante tomar esos factores en cuenta cuando tenemos un proyecto. ¿En dónde se va a trabajar si lo manejáramos en un sistema de fachada? La fachada tipo unitizada o la fachada que después se llamó sistema frame. ¿Por qué? Son fachadas que se van a estar trabajando en un taller, como vemos aquí en la imagen. Se trabajan en horizontal, se hace todo el marco y se van sellando. Y se fijan, tiene también una pistola que va a tener unos mezcladores que nos van a permitir, digamos, hacer la mezcla correcta y poder aplicar el material. ¿Qué ventaja nos da hacerlo en un taller versus en una obra? Uno, limpieza. Garantizamos mejor la aplicación porque controlamos más, digamos, todos los factores externos. ¿Qué también nos va a dar al trabajarlo aquí? Que el operador está a nivel de piso y no está a 5 niveles o a 4 niveles con el viento empujándolo. Entonces también nos da esa versatilidad de este tipo de sistemas
y por eso nosotros manejamos los productos y componentes. Nos van a permitir tener una producción mucho más ágil y siempre vamos a tener un componente A, que es la base, y un componente B, que es el catalizador. Por ponerles nada más una idea, digamos, en volumen o en eficiencia, un cartucho en una junta de 1/4 por 1/4 nos rinde 7 metros. Un producto de estos en esa misma junta podrá rondar los 4.000 y tantos metros. Entonces, si se fijan la diferencia en cuanto a productividad de 7 metros a 4.000, es un mundo. También es una realidad que si no se tienen buenos procesos, esto mismo te puede perjudicar en el tema de la eficiencia, porque cada vez que tú arrancas un equipo, tienes que depurar o sacar una merma. Entonces, mientras más paros tengas, más merma tienes, y obviamente eso se eleva. Por eso también nosotros ofrecemos el tema de visitar sus instalaciones para analizar cómo están sus líneas de producción, cómo están sus compresores, porque a veces una manguera te puede hacer que el producto no esté dando su máximo rendimiento y con ello eficientar sus sistemas, eficientar la calidad de la producción. Aquí vemos, si le pica toquecito, le doy, se brinca. Aquí básicamente es un video, no, pero dale clic en el video. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Algunas pruebas, sobre todo es una prueba sísmica, en donde se empiezan a notar, se empiezan a mover los módulos. Obviamente, dependiendo el tema del tipo de sismo, nos va a dar diferente efecto, diferente movimiento. Aquí, si se fijan, empieza a tener, pues, moviendo las losas, simulando como si fueran las losas, y va a generar un movimiento en nuestros armados o en nuestros módulos. Voy a la siguiente, Jess, si no es igual en el video. Esta es la prueba, mira ya, esta ya corrió solita. Si se fijan, es la misma prueba, el mismo módulo, solo que se hizo un zoom en donde se encuentran los vidrios. Vean cómo se empiezan a mover. Y muchos cuestionan de por qué tengo que dejarle una junta o mayor separación a los vidrios. Ya cuando tenemos casos de este tipo, una zona de Ciudad de México, por ejemplo, pues se también tiene que analizar el tema sísmico. ¿Por qué? Porque podemos tener rupturas de los vidrios por el efecto del sismo. También todo eso se puede estar analizando en los proyectos y por eso es muy importante conocer la ubicación, el tamaño del edificio, las propiedades, los módulos, porque muchas veces dicen, bueno, pues es el perfil comercial y con eso, no. Hay otros factores a tomar en cuenta, las pendientes positivas, negativas, la ubicación de las presiones de viento, etc. Ahora bien, prácticamente como cierre, esto es algo muy importante que nosotros siempre hacemos hincapié en los procesos de limpieza. Recuerden que hay que limpiar correctamente, lo ideal es con alcohol isopropílico y con la técnica de los 2 paños, como vemos aquí en la imagen. Humedecemos un paño, realizamos la técnica en un solo sentido, uno húmedo y uno seco. ¿Por qué evitar solventes? Porque nos pueden generar una falta o falla de adhesión de nuestros productos. Entonces, vaya al thinner, vaya la estopa, vaya materiales que tiendan a soltar residuos o capas de grasa. Otro es la sección ovaria, que por ejemplo, hace rato que el caballero comentaba, bueno, si yo tengo una sección pequeña, ¿por qué no le puedo poner yo un silicón normal? ¿Quién ha visto un silicón, aunque sea estructural, muy delgado y le pasan la uña? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se va, se rompe, no funciona. Entonces, hablando de fachadas, si nosotros no respetamos esas secciones, ¿qué va a pasar con el silicón? Que se va a romper, que no va a tener esa propiedad o esa resistencia mecánica. Entonces, muy importante con ello, digo, aquí hacemos referencia a un tipo de junta, pero en caso estructural, pues siempre tenemos que respetar 1/4 por 1/4. De ahí nos podemos ir hacia arriba, dependiendo del material, dependiendo del proyecto en particular. Otro es la capacidad de movimiento. Lo que hablaba ahorita el caballero de por qué ocupar un Silk-Proof, por qué ocupar un Ultra Glaze. Si recuerdan, el Silk-Proof tiene 50% de capacidad de movimiento, es más elástico que un Ultra Glaze, que es el gris. ¿Por qué? En una fachada de arañas lo que buscamos es que absorba ese movimiento. Y en una fachada estructural lo que buscamos al pegar el vidrio es que no se mueva tanto.
que sí tenga cierta flexibilidad, pero que no se mueva tanto. Entonces, vamos juntando las propiedades físico-mecánicas del material con lo que vendría siendo el sistema. Y obviamente todos los materiales van a tener efectos de tensión, tracción, compresión o torsión, que son efectos normales que van a tener todos los selladores en todos los sistemas, en el sistema que gusten. Y este punto también es crítico, que es la adhesión, y que es algo que nosotros, pues, como tales ofrecemos en cuanto a servicio técnico. Recuerdan que les platicaba que hay veces que los mismos acabados no se logra la adhesión con el puro producto. Hay que a veces ocupar primer. Cuando manejemos fachada estructural, se recomienda sí o sí generar una prueba de adhesión. ¿Por qué? Aquí vemos en la primera imagen que el producto no tiene adhesión a ese acabado. Y tenemos una segunda imagen que sí lo tiene. Imagínense un cliente que hizo un edificio de 10 niveles y cuando le llega su prueba de adhesión resultó que no tiene adhesión. ¿Qué creen que va a pasar? Corre el riesgo de que se caigan los vidrios. Por eso es un proceso y es algo que nosotros ofrecemos. ¿Para qué? Para estar con ustedes durante ese proceso y que tengan esa certeza que van a trabajar correctamente. Por eso es muy importante esta prueba de adhesión y ahí es donde hacemos mancuerna con nuestro socio comercial G para poder mandar incluso proyectos a laboratorios de Estados Unidos para que ellos validen y nos hagan la recomendación formal. Entonces, ¿eso qué les da? Incluso recomendaciones formales por escrito de la recomendación del producto e inclusive del tipo de primer y del tipo de limpiador recomendado para utilizarse. Y por último, en estos puntos importantes es la compatibilidad. Si nuestros productos no son compatibles con los sustratos que vamos a sellar, por muy bueno que sea, podemos tener afectaciones. Como ven aquí, el producto tiene un cierto tono, con el paso del tiempo lo podemos ir afectando, podemos tener algún cambio. Cuando fuera de tono, pues no hay problema, ¿no? Es estético. Sin embargo, podemos poner en riesgo el sistema, la fachada o incluso hasta la adhesión del mismo. Con ello, tener un riesgo potencial de una falla. Entonces, por eso es muy importante siempre tomar en cuenta este tipo de pruebas. También las podemos ofrecer, ¿para qué? Para que tengan esa tranquilidad. Como comentaba el caballero, tengo diferentes tipos de vidrios, diferentes acabados, sustratos, porque ya también hoy en día la tendencia no nada más es meter vidrio en las fachadas, también meten algunos cerámicos, fenólicos, etc. Y también se recomienda correr una prueba de adhesión para garantizar ese tipo de aplicaciones. Y de la misma manera se hace un cálculo estructural para especificar la dimensión del mismo. Y como siempre, como les decía, Pensilvania lo que tiene es que es una empresa seria y que obviamente nos tenemos que regir por normativas. Estas normativas hacen referencia a la mayoría a lo que son ACTM, como la 1401, la 1184, la 1135, 794, la 1087, que básicamente son normas que nos rigen para lo que es especificación de sello estructural. Bajo normativa es lo que nosotros estamos dándoles las recomendaciones, las sugerencias y también ese respaldo. ¿Okay? Ya nada más para cierre, les platico de 3 productos que nos pueden servir en este tipo de sistemas. El primero, como ya lo vimos en la aplicación, un respaldo software. Ese respaldo nos va a permitir ¿a qué? A que tengamos un correcto diseño de punta para que el sellador pueda elongarse correctamente, a que no ocupemos material de más, que no metamos mayor cantidad de producto, que muchas veces, al contrario de que muchos pensarían que mayor cantidad te va a dar mejor desempeño, no es cierto. ¿Por qué? No es lo mismo yo tener una junta de 6x6, que es elástica, a tener una junta de 2 centímetros de profundo por 1 de ancho. Los hace rectangular y esto limita su flexibilidad. Aparte de que el producto corre el riesgo de que no cure. Entonces son factores a tomar en cuenta. Otro son los primer o promotores de adhesión. ¿Estos que nos van a ayudar? En los casos donde no se logre la adhesión al 100% con el silicón, podemos utilizar los primer para poderla lograr. Por eso es lo importante de llevar un proceso y prevenirlo desde antes. ¿Para qué? Para que el proyecto, si lo debe de llevar, se especifique. Si no lo necesita, no lo recomendamos. Y por último, el ultra span. Como lo vimos, tenemos materiales
ya de especialidad y sobre todo en fachada unitizada, donde hay que hacer algún tipo de sello en especial en obra, ya de los módulos, y aquí es donde vamos a poder nosotros utilizar este Ultraspan, que también lo conocen como manta de silicón, que nos puede servir para sellar lo que son las uniones o darle continuidad al sistema unitizado. De ahí nada más para cierre, es recordarles que nosotros como departamento técnico pues les ofrecemos desde la revisión del proyecto, la asesoría y recomendación de cada producto, la especificación de ellos, el cálculo estructural y pruebas de adhesión, al igual que en algunos casos poder realizar pruebas de compatibilidad. Recuerden que esto no tiene costo para ustedes, se pueden acercar a nosotros, analizamos el proyecto y especificamos los productos. Una vez que están especificados, se puede hacer un seguimiento en obra, poder estar viendo sus obras para ir validando que se esté cumpliendo la asesoría como debería, e incluso hasta temas de garantías, cartas de garantía de los productos. Ojo con ello, de los productos. ¿Por qué? Porque si nosotros garantizamos al 100% todos los materiales que nosotros manejamos, pero la instalación corre por parte de quien ejecuta la mano de obra. Entonces, por eso, garantías de productos. Si no tienen ninguna duda, les agradezco y estamos para servirles. Gracias. ¿Bien? ¿Algo más? Bien. Nada más. Les agradecemos mucho. Si alguien gusta otro traguito, adelante con toda confianza. Todos menos mi compañero. Muchas gracias. Los invitamos a quedarse en la próxima. A la próxima, que va a ser del arquitecto Armando Montes de Oca, con la de importancia en las simulaciones de viento en el diseño de fachadas de alto desempeño, que en unos minutos iniciamos.